El caballo de la Jabonosa. La carretera desierta. En las noches más oscuras, cuando la luna se alza en el cielo y la brisa susurra secretos olvidados, la carretera de la Jabonosa se convierte en un lugar de pesadilla. Arquímedes, un joven intrépido de 17 años, caminaba por la carretera, olvidando las advertencias de los ancianos del lugar. Con su linterna en mano y un corazón palpitante, se adentró en esta ruta oscura, ignorando las historias que hablaban de un terror que acechaba en la oscuridad. Al llegar a la alcabala de Colón, Arquímedes sintió un escalofrío recorrer su espalda. La leyenda hablaba de un caballo negro que merodeaba por estas tierras, un espectro que aparecía en las noches de luna llena. Sin embargo, no creía en esas leyendas. Son solo historias, pensó, mientras el viento susurraba su nombre. A medida que caminaba y la noche caía, un sonido ominoso comenzó a llenar el aire. El eco de un caballo galopando resonaba a lo lejos, cada vez más cercano. Arquímedes, con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que no estaba solo. En la penumbra, las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor como si lo estuvieran observando. Y entonces, como si la oscuridad misma cobrara vida, apareció ante él, un caballo negro, sus ojos ardían como brasas, y de su boca brotaba fuego. Arquímedes se quedó paralizado, un terror indescriptible invadiendo su ser. En ese instante, comprendió que las leyendas eran más que cuentos, eran advertencias. El caballo avanzó, sus pasos resonando como un tambor de guerra. Arquímedes intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La criatura parecía alimentarse de su miedo, acercándose más y más. Cada paso que daba, el suelo temblaba bajo su peso, y un hedor a azufre llenó el aire. En la distancia, Arquímedes escuchó los gritos de otros caminantes, pero el caballo solo tenía ojos para él. La leyenda decía que aquellos que se cruzaban en su camino eran perseguidos hasta que lloraban de terror. El eco de sus risas resonaba en su mente, llenándolo de un pánico indescriptible. Finalmente, Arquímedes encontró el valor para correr. Pero el caballo negro lo seguía, su risa resonando como un eco infernal. Cada paso que daba, sentía que el aliento del espectro estaba justo detrás de él. Las sombras se alargaban y se retorcían, como si quisieran atraparlo en su abrazo mortal. Al adentrarse más en la oscuridad, Arquímedes sintió que la oscuridad lo envolvía. Los árboles se cerraban a su alrededor, creando un laberinto sin salida. El sonido del caballo se intensificaba, resonando como un tambor en su pecho. Sabía que no podía detenerse, el miedo lo empujaba hacia adelante. Al llegar a un claro iluminado por la luna, Arquímedes se detuvo, temblando. El caballo negro lo observaba, su mirada penetrante como un fuego eterno. En ese instante, comprendió que no podía escapar de su destino. La leyenda de la Jabonosa no era un simple cuento, era una advertencia. El caballo negro se acercó lentamente, y Arquímedes sintió que su corazón se detenía. Con un relincho aterrador, el caballo negro se lanzó hacia él. Arquímedes, paralizado por el miedo, sintió que el tiempo se detenía. En ese momento, recordó las historias de aquellos que habían desaparecido en la carretera de la Jabonosa, y supo que podría ser el siguiente. Con el corazón latiendo con fuerza, Arquímedes cerró los ojos y se armó de valor. No seré una víctima más, pensó. Enfrentarse al miedo era su única opción. Con un grito desgarrador, se preparó para lo inevitable, decidido a no dejarse vencer. Cuando el caballo se detuvo frente a él, Arquímedes sintió que el terror se transformaba en algo diferente. Sin embargo, en un giro inesperado, el caballo comenzó a atormentarlo, apareciendo y desapareciendo en la oscuridad. Cada vez que Arquímedes creía haber escapado, el espectro regresaba, burlándose de su miedo. Arquímedes corrió, pero el caballo lo seguía en un juego macabro. Aparecía a su lado, susurrando palabras aterradoras que resonaban en su mente. No puedes escapar, parecía decir, y cada palabra era un puñal en su corazón. El miedo lo consumía, y su mente comenzaba a jugarle malas pasadas.
Finalmente, Arquímedes llegó a su casa, pero el caballo negro se materializó en el umbral, impidiéndole entrar. La oscuridad lo rodeaba, y el espectro parecía alimentarse de su desesperación. «No puedes escapar de mí», resonaba en su mente, mientras el terror lo invadía. Con su mente al borde del colapso, Arquímedes decidió enfrentar al caballo. Cerró los ojos y gritó con todas sus fuerzas: «Déjame en paz». En ese instante, sintió que algo dentro de él se rompía, como si el miedo se desvaneciera por un momento. Con su grito, el caballo negro retrocedió, su figura comenzando a desvanecerse en la oscuridad. Arquímedes sintió un alivio repentino, como si una pesada carga se levantara de sus hombros. Había enfrentado su miedo y, por fin, había encontrado la fuerza para liberarse. Arquímedes entró en su casa, cerrando la puerta detrás de él. La noche seguía oscura, pero ya no sentía miedo. Había aprendido que enfrentar sus demonios era la única manera de liberarse de ellos. La carretera de la Jabonosa, aunque aún llena de misterio, ya no era un lugar de terror para él. Mientras se sentaba en su habitación, un susurro en el viento le recordaba que la carretera de la Jabonosa siempre tendría sus secretos. Las leyendas perdurarían, y aquellos que se atrevieran a desafiar la oscuridad tendrían que enfrentarse a sus propios miedos. Pero Arquímedes sabía que había encontrado la fuerza para enfrentarlos. Y así, la leyenda del caballo negro de la Jabonosa perdurará, un recordatorio de que hay lugares donde la curiosidad puede llevarte a enfrentar tus peores miedos. Arquímedes nunca olvidará esa noche, y aquellos que se atrevan a caminar por esa carretera aprenderán que algunos caminos están mejor dejados en el olvido. Pero siempre habrá quienes busquen el misterio, y en su búsqueda, podrían encontrar más de lo que esperaban. Fin.